Muy bien, chicos, tengan todos un cordial saludo. Bienvenidos a este curso de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. Mi nombre es Luis Alejandro Hernández Medina, soy enfermero profesional y el día de hoy seré su instructor maltés Centro de Capacitación Nacional. Muy bien, vamos a dar inicio a este curso hablando en esta primera unidad acerca de los diferentes conceptos que se encuentran dentro de todo lo que es la atención integral a víctimas de violencia sexual. De allí nosotros, y con base en esto, vamos a poder hablar un poco mejor y lograr entender de una manera adecuada todo lo que es la violencia sexual en nuestro país. También vamos a tratar un poco acerca de la prevalencia, de cuánto se presenta este flagelo en Colombia. Y finalmente, para esta unidad, vamos a hablar de la norma vigente, la 459 del año 2012, y obviamente de algunas normas que anteceden a esta gran norma importante dentro de lo que es la atención a víctimas de violencia sexual. Entonces, bienvenidos. Inicialmente, entonces, tenemos que hablar de algunos conceptos como lo son la violencia, pues la Organización Mundial de la Salud la define como amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas en el desarrollo o hasta la misma muerte. Pues bien, teniendo ya en cuenta qué es violencia, aterrizando un poquito más este concepto, vamos a definir un concepto importante dentro de todo el tema que vamos a tratar el día de hoy, como lo es la violencia sexual. Y es que la misma Organización Mundial de la Salud la define como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios no deseados, insinuaciones sexuales no deseadas o inclusive también acciones que permitan o comercialicen o utilicen de cualquier otro modo la sexualidad de una persona, quien quiera que sea esta. Entonces, muy bien, dentro de este concepto es muy importante observar que no únicamente se centra en lo que es la parte de penetración en cuanto a lo que es violencia sexual. Y es que hemos estado en un concepto erróneo, todos nosotros como personal de salud, en dimensionar que una violencia sexual o una agresión sexual es únicamente un acto de penetración. Y aquí muy bien nos lo conceptualiza la Organización Mundial de la Salud y nos dice lo siguiente, que no solamente es esto, sino también los comentarios e insinuaciones. Lo que esto nos permite observar y analizar es que, sobre todo en Colombia, se presenta, y es que hay un gran subregistro, puesto que es muy común ver en las calles, en los sistemas de transporte público, que las mujeres o los hombres se quejan a diario porque X o Y persona le ha hecho o le ha insinuado un comentario que no le ha gustado. De aquí, con esto, podemos saltar a otro concepto importante como lo es el de violación o asalto sexual. Y aquí hago un gran paréntesis antes de dar una conceptualización. Y es que esa palabra violación tenemos que sacarla de nuestro léxico profesional. No solo la norma 459 lo dice, sino que grandes literatos nos muestran o nos dicen, nos aconsejan, que esta palabra lo que hace es revictimizar a nuestros pacientes. Y como bien ustedes saben, lo que nosotros trataremos dentro de esa atención integral es no revictimizar a un paciente que ha acabado de pasar por este flagelo, que no es fácil, que es algo abrupto y que una palabra tan sencilla y tan eh, muy utilizada como lo es la violación puede hacerlo recaer dentro de ese análisis psicológico que hacen algunos científicos. De allí entonces, y por eso dentro de esta diapositiva, recalco la importancia de dejar de llamar a ese asalto sexual violación. Muy bien, entonces ya sabiendo que no vamos a utilizar la palabra violación sino asalto sexual, un concepto fácil de esta palabra es el siguiente.
Se define entonces como cualquier acto de naturaleza sexual no deseado, como lo son los besos, las caricias, el sexo oral o anal, obviamente la penetración, sea vaginal o anal, que sea impuesto a una persona de cualquier edad, género o condición social. Entonces, son dos palabras importantes que nos van a permitir poder hablar o dialogar de una forma universal, refiriéndonos en los términos más adecuados para lo que es la atención a víctimas de violencia sexual. Muy bien, sabiendo ya un poco acerca de lo que es violencia sexual, hay que entrar ya en materia. Y para poder hacerlo, tenemos que hacer las siguientes definiciones. Y es que es bien sabido que violencia no es únicamente de tipo sexual, sino que también existen otros tipos de violencia, como lo son, por ejemplo, y aquí vamos a empezar a desglosarlas una por una, la violencia física. Entonces, dentro de esta violencia física, vamos a encontrar que muchas personas tienen un mal concepto acerca de esto. Pues muy bien, esta podríamos definirla como toda aquella acción que ocasione o ponga en riesgo o que pueda ocasionar o que disminuya también todo lo que es concerniente a integridad corporal. Y entonces aquí literalmente nosotros vamos a empezar a hablar acerca de lo que es los daños físicos, conductas que puedan agredir de forma física a otra persona. ¿Como cuáles? Entonces podemos encontrar dentro de los ejemplos más claros, como lo son las golpizas, las agresiones con objetos, incluso con líquidos, y esto es importante recalcarlo porque en nuestro país la situación ha evolucionado a que en la mayoría de los casos las agresiones se dan con ácidos y esto se podría catalogar como una violencia física. Obviamente también los encierros, las sacudidas, y aquí dentro de las sacudidas hay algo muy frecuente que sucede más que todo con los niños, y es el síndrome del bebé zarandeado. Espero que lo conozcan. Si no lo conocen, los invito a que hagan una consulta en las diferentes bases de datos que existen a nivel del Internet para que puedan saber un poco más acerca de este síndrome, que realmente viene siendo las sacudidas frecuentes que se le hacen a un niño y esto puede generar otras patologías. Muy bien, también podemos encontrar los estrujones, entre otras conductas, que hagan lo que causen es un daño físico en la víctima, una agresión física en la víctima. Muy bien, entendido esto, vamos a hacer la definición del siguiente tipo de violencia. Y entonces aquí encontramos la violencia psicológica. Se estarán preguntando ustedes, ¿qué entrará dentro de esta violencia psicológica? Muy bien, antes de iniciar con los ejemplos, para que ustedes ya vayan captando un poco más las ideas, debemos decir que la violencia física, pues, es toda acción o también omisión que lleve a degradar o a controlar las acciones que otras personas hagan, que cambien ese comportamiento de las otras personas, las creencias, o que obviamente cambien esas decisiones que otras personas toman. Y es que hay que recordar que no solo la Organización Mundial de la Salud, sino todo a nivel mundial, gracias, digámoslo así, a los derechos humanos, nos dicen que nosotros tenemos independencia en nuestra toma de decisiones. Y entonces esto es importante porque las decisiones hacen parte de nuestro desarrollo personal. Y aquí, si se ven afectadas, ingresarían como un tipo de violencia psicológica. Todo este tipo de acciones mencionadas anteriormente, pues si se llevan a cabo obviamente por medio de intimidaciones, manipulación, amenaza directa o indirecta o inclusive humillación o aislamiento,
pues va a ser parte de degradación que se presenta en nuestra víctima o nuestro paciente. Este tipo de violencia, pues lo que hace es demostrarnos cada día más que hay un gran universo de diferentes conductas que hacen del victimario una presa fácil, perdón, de la víctima una presa fácil. Dentro de la violencia psicológica, entonces, nosotros vamos a encontrar ejemplos como lo son los malos tratos, las ofensas, las palabras soeces, el menosprecio, las amenazas, las prohibiciones y el control. Y entonces, dentro de esta violencia psicológica, podemos enmarcar, si no es el 90%, es hasta el 95% de las relaciones de pareja que se presentan en la actualidad a nivel mundial. Y es que es muy común ver cómo las prohibiciones se hacen parte de todas las relaciones hoy en día. Y entonces vemos cómo estas conductas se ven normales dentro de las parejas. Y ya podemos dimensionar por medio de este concepto de que no es normal. Muy bien, chicos, vamos a pasar a la siguiente tipo de violencia. Y aquí vamos a encontrar la violencia sexual. Muy bien, la violencia sexual va a ser nuestro enfoque el día de hoy. Durante todo este curso vamos a hablar de la violencia sexual. Pero quiero mostrarles que no es el único tipo de violencia y que adicional a este tipo de violencia ustedes tienen que aprender a definir y a observar y a diagnosticar qué tipo de violencia se está presentando en sus pacientes. Cuando llega un paciente, ustedes deben de ser capaces de observar y de analizar qué tipo de violencia está presentándose en él. Pero bueno, vamos a continuar con lo que es la conceptualización de la violencia sexual. Y aquí es muy importante definirlo tan textual para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, muy bien, violencia sexual se define como toda acción que consiste en obligar a una persona a mantener contacto de tipo sexual físico o verbal o a participar inclusive en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, llámese en tríos, orgías o bueno, todo este tipo de cosas, por medio del uso de la fuerza, la intimidación, la coerción, el chantaje, el soborno, la manipulación, la amenaza o cualquier otro mecanismo que obviamente anule o limite la voluntad personal de esta persona, la toma de esa decisión del querer o no querer participar. Entonces, en este tipo de violencia nosotros vamos a encontrar ejemplos como lo son los tocamientos, los manoseos, el obligar a otra persona a tener relaciones sexuales o de pronto llevar a cabo actos de tipo sexual como lo son eh, el desnudarse, el tomarse fotografías. Y obviamente que sean acciones que la víctima no quiera, que la víctima no desee. Y dentro de esta violencia sexual es muy importante recalcarlo, así como lo dijimos al inicio de esta unidad, que no solamente ingresaría un contacto físico, sino también un contacto de tipo verbal. Allí nuevamente hacemos esa negrilla, esa recalco en que la violencia sexual no es únicamente de tipo penetrativo, sino también de tipo verbal. Muy bien, muy bien. Para continuar, vamos a hablar acerca del tipo de violencia patrimonial. Y entre este concepto es muy importante decir que es todo lo que ocasiona una pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores o derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. Y dentro de esta violencia patrimonial es importante mostrar que la violencia se da o la conducta de violencia se da en base a unos objetos que le pertenezcan a nuestros pacientes. Como cuáles, por ejemplo, estarían preguntándose ustedes. Entonces, algo importante aquí serían los documentos personales. Vemos que en la actualidad se presentan bastante tipo de violencia a nivel universal, mundial,
en cuanto a este ejemplo. Claramente vemos que si se le quita el pasaporte o el documento de identificación a las personas, van a quedar obligadas a realizar cualquier acción no deseada por parte de un victimario o una persona que le esté obligando. Muy bien. A continuación vamos a ver violencia económica. Y aquí dentro de esta violencia económica se estarán preguntando ustedes, ¿cuál es la diferencia entre esta y la violencia patrimonial? Pues es muy sencillo. La anterior, la que mencionábamos, violencia patrimonial, hace énfasis en que la conducta de violencia se realiza en base a objetos que tenga el paciente. Y en cuanto a este tipo de violencia económica, para ser más exactos, la base o el objeto con el cual se va a desarrollar este tipo de conducta es la parte monetaria, las finanzas que tenga nuestra paciente. Entonces aquí vamos a encontrar que la violencia económica es cualquier tipo de acción o omisión orientada al abuso económico. Y no solo al abuso económico, al control abusivo de las finanzas. Entonces aquí un ejemplo sería, es que tú trabajas y lo que tú trabajas es para la casa, porque tú eres el ama de casa, no tienes derecho a gastar en otras cosas. Y aquí se cohesiona el ser de la persona. Y es importante que nosotros empecemos a reconocer estos tipos de violencia, porque es muy común observarla dentro de las relaciones de pareja, sobre todo las que se presentan en la actualidad. Bueno, y no solo en esto, ¿no? Cabe resaltar que hoy en día también se presenta este tipo de violencia dentro de las mismas familias o inclusive también dentro de los mismos trabajadores. Cuando tu jefe te obliga a hacer algo, simplemente por el hecho de estar pagándote un dinero dentro de lo que son tus labores diarias. Entonces es esta la diferencia entre la violencia económica y la violencia patrimonial. Importante, chicos, que ustedes empiecen a reconocer, ¿listo? ¿Cuál es cada tipo de violencia? Porque muchas veces sus pacientes van a llegar y no les van a decir, no, es que yo estoy sufriendo de violencia económica, yo estoy sufriendo de violencia patrimonial, yo estoy sufriendo de violencia sexual, sino que ustedes tienen que aprender a conocer y a reconocer sus pacientes, a reconocer todas las conductas que ellos tengan, a empezar a leer todas sus condiciones físicas, psicológicas, espirituales que ellos tengan. Muy bien. Finalmente vamos a hablar de lo que es la violencia de género. Dentro de este tipo de violencia vamos a encontrar que son todos los actos de tipo violento que se presenten contra una persona, obviamente en su razón de sexo o de su preferencia sexual. Y aquí es importante porque pues hoy en día se presenta con la evolución que hemos tenido como sociedad las diferentes preferencias sexuales. Dentro de esta violencia de género es muy común ver a todas las personas que pertenecen a ese mundo del LGTBI, aunque no son los únicos, ¿no? Cabe resaltar que el tipo de violencia de género también se presenta en hombres y mujeres, y de hecho, alrededor de entre el 85 y 90% de esta violencia de género se presenta en mujeres. El otro 15% o 20% en algunos casos se reparte en lo que son hombres y comunidad LGTBI. Se estarán ustedes preguntando, ¿cómo así? ¿En hombres también se presenta? Pues claro que sí se presenta en hombres. Y se está volviendo muy común ver la violencia de género contra el hombre. ¿Qué sucede? Y sobre todo en países como los latinoamericanos, en especial Colombia, se observa algo culturalmente pues rechazado. Y es que un hombre que se deja violentar por una mujer va a ser llamado o va a tener una condición feminista, puede ser femenino, por no llamarlo con una palabra popularmente conocida. Entonces, culturalmente no van a permitirse un registro adecuado de cuánta violencia de género contra los hombres se está presentando. Pero es importante que si a ustedes les llega a su consulta externa, a su servicio de urgencias, a su servicio de hospitalización, cualquiera que sea el diagnóstico de sus pacientes, ustedes empiecen a leer y a observar qué tipo
de violencia se está presentando en él. Obviamente no en todos los casos va a ser así. De allí que ustedes tienen que realizar un diagnóstico diferencial antes de poder diagnosticar cualquier tipo de violencia de las que hemos mencionado anteriormente. Chicos, entonces, después de haber conceptualizado ya un poco lo que es violencia y todos los tipos de violencia que existen, vamos a hablar rápidamente de lo que es la violencia sexual en Colombia. ¿Cuánto se presenta? ¿Cuál es su prevalencia? Y es que la violencia sexual en Colombia va en aumento. Y no solo en Colombia, a nivel mundial va en aumento. Y de allí que sea un problema de salud pública. En cuanto a las cifras, se encontró que en el 2018 alrededor de 24.532 exámenes forenses se realizaron, es decir, se prevé o se ve que cerca de 24.600 de estos exámenes son por algún tipo de violencia sexual presentada en pacientes. Y si ustedes lo ponen dentro de las cifras de la población colombiana, que son alrededor de 48, 50 millones de colombianos, pues es cerca de casi el 10% de la población colombiana que está presentando este tipo de flagelo. Y va en aumento desde la década de los años 1990 o de la década de los 90. Algunos expertos dicen que este aumento se ve por la educación que se está dando en la población colombiana, que se está dando por el poco subregistro que ya no se presenta dentro de la población colombiana. Vemos cómo desde la década de los 90 hasta los años presentes ha subido bastante en miles de casos. Algunos, pues, nuevamente lo repito, lo dicen que es por su educación, la educación que se está dando hoy en día. Otros porque realmente ha aumentado. Otros se atreven a decir que las cifras son equivalentes. Pero lo importante es que se está empezando a observar que se presenta este delito. Y hay que castigarlo. Y hay que atender a nuestros pacientes, tener una adecuada atención con nuestros pacientes. Y de allí la importancia de tener un protocolo y de allí de tener un paso a paso de la atención de nuestros pacientes. Muy bien, ¿y todo esto para qué lo mencionamos dentro de este curso, dentro del curso de violencia sexual? Pues es muy importante por lo siguiente, porque en base a esto, el gobierno colombiano, obviamente también en base a lo que dictan los entes internacionales, como lo son la Organización Mundial de la Salud, la ONU, bueno, entre otros, crea o empieza a normatizar o a castigar todo este tipo de conductas que se están generando dentro de la población. Entonces vemos cómo a nivel internacional, desde el año de 1930, 33 más o menos, empiezan a presentarse diferentes normas que permiten o que van dando o encaminando la protección a todos los derechos sexuales, a los derechos humanos que tenemos nosotros como personas, solo por el hecho de ser personas. Y vemos como, por ejemplo, en el año de 1933, la Organización de Estados Americanos, OEA, en una convención como lo fue la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, empieza a dictar normas en donde castigan todas estas conductas malas contra la mujer. Y es que ustedes observan dentro de esta diapositiva que la mayoría de los casos o la mayoría de las normas internacionales van dirigidas hacia la mujer. Pues era porque para ese tiempo, o como lo es actualmente, el gran porcentaje se presenta en mujeres. No sin dejar de lado, obviamente, los hombres y cualquier otro tipo de población con condición o preferencia sexual diferente. Pero fueron este tipo de convenciones, de normas, que empezaron a dar pie para que nosotros como colombianos pudiésemos obtener esa gran resolución 459 del año 2012. Finalmente, para ejemplo de internacional, decidí escoger
el protocolo opcional o facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, realizado por la Organización Nacional de Estados Americanos, o la Organización de Naciones Unidas, perdón, ONU, en el año del 99. Aquí se observó que lo que se había hecho en años anteriores no era propicio. Y entonces se deciden aumentar penas, se deciden castigar más conductas, ingresa un gran número de conductas que lo que permiten es que los pacientes o las mujeres en este caso tengan una mejor atención. Bueno, continuando con esta conceptualización de normas, entonces ya venimos al ámbito nacional. Y es que la ley 294 del año 96, y aquí hago un paréntesis, no quiere decir que antes no existieran más leyes, porque de hecho dentro de lo que es la gran Constitución del 91, también ingresaron varias leyes, inclusive en la de 1886, también habían leyes que castigaban todo este tipo de violencias contra las personas indefensas. Aquí no hacían como énfasis en ningún tipo de género, ni en mujeres, ni en niños, no, sino que era un gran compilado de todos los tipos de violencia que se daban en la población. Pero entonces solo hasta la ley 294 del 96, que pues es el referente en cuanto a la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar, se empieza como a dar más específicamente el castigo contra este tipo de conductas. Entonces en esta ley, claro está que pues era una ley muy buena para ese entonces, no se castigaba de una buena manera, las penas eran irrisorias, eran de días, de meses, tal vez de algunos años, y no se sancionaban todos los tipos de violencia existentes en ese entonces, ni tampoco pues las que se habían empezado a desarrollar en la sociedad. Por eso, solo hasta el año 2008, con la ley 1257, se empiezan a dictar normas de sensibilización, prevención y sanción de todo este tipo de violencias. Y obviamente aquí ingresaban no solo los tipos de violencia mencionados anteriormente, sino también la discriminación que se realizaba, no solo contra las mujeres, sino contra cualquier tipo de personas de la población colombiana. Esto lo que hacía, esta ley lo que hacía era reformar normas antiguas como lo eran el Código Penal, Procedimiento Penal y la Ley 294 del 96. ¿Y qué era lo que hacía diferente a esta ley? Pues el aumento de las penas y el ingreso de los tipos de violencia que existen actualmente también dentro de la normatividad internacional. Y aquí vemos que aumentaba casi hasta en 2 o 3 tercios las penas que se habían, pues a comparación con las que se habían dictado en la ley 294 del 96. Pero bueno, muchachos, estas dos normas que he mencionado a nivel nacional simplemente es para que ustedes las tengan en cuenta, puesto que la gran norma, la que nos importa en este momento, es la Gran Resolución 459 del año 2012, que se sancionó en ese año, pero que se empezó a gestar inclusive desde el año 2010, con los diferentes estudios y la participación de diferentes profesionales de la salud en diferentes ámbitos. No solo participaba el médico, sino que también participaron enfermeras, psicólogos, bueno, en fin, gran cantidad de personal dedicado al cuidado o en relación a los pacientes. Entonces vemos que en esta resolución 459 del año 2012, lo que se hace es generarse un protocolo y un modelo de atención de forma integral. Por eso hablamos de que la participación no solo fue del médico, sino de psicólogos, odontólogos, fue también de personas de ciencias políticas. Por eso es que esta norma se dice que es de una atención integral. Y en esta, pues nos dictan un protocolo y un modelo, el cual nosotros vamos a empezar a explicar y el cual es el
propicio para nosotros, para desarrollar este curso. Muy bien. Entonces rápidamente aquí observamos los pasos, los 15 pasos que nosotros debemos aprender para una adecuada y correcta prestación del servicio o de la atención a nuestros pacientes que han sido víctimas de violencia sexual. En este caso no ahondaré pues en los 15 pasos porque la idea es más adelante desglosarlos uno por uno dentro de lo que es la unidad de protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. Entonces, por favor chicos, observen los 15 pasos, léanlos y ténganlos en cuenta porque más adelante vamos a detallarlos y analizarlos uno por uno. Muy bien, no lo olviden, ya para terminar, que los tipos de agresión sexual empiezan con un simple piropo y pueden terminar en acoso sexual, tocamiento o abuso, o inclusive una agresión sexual. Muy bien chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho en esta primera unidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, también ingresar a nuestra página web. Si tienen alguna otra duda, pregunta o inquietud, nos pueden escribir o preguntarle a alguno de los instructores de Maltés Centro de Capacitación Nacional. Muy bien, hasta luego.